voice or digital channels. They want to be connected to someone who knows how to handle their needs. They want to be connected to someone who knows how to handle their needs. Are you ready? And they want it to be You will be effortless and with happen Avaya quickly. OneCloud Are you CCaaS. ready? When You phone will be calls, with emails, or Avaya text OneCloud messages come into your CCaaS. business, When phone rely on calls, Avaya emails, or OneCloud text messages CCaaS to come get into them your to the right business, person at the right rely on time. Avaya OneCloud CCaaS Route to incoming get them to voice the right and non-voice person at the right interactions to time. 5 people, Route or incoming 500. voice and non-voice Increase interactions capacity to to 5 meet people. demand. Or Scale back. 500. Ramp up. Increase With capacity Avaya to meet OneCloud demand. CCaaS, Scale you back. are in control and only pay for what you need. Agents, supervisors, and support staff can be located anywhere, since Avaya OneCloud CCaaS runs in the cloud from a web browser. Simply sign up for an account, and then use the easy Quick Start Guide to design the experience you want to deliver. Help maximize agent performance with advanced capabilities, including end-to-end call recording, screen capture, real-time voice-to-text transcriptions, quality management, agent coaching, live monitoring, extensive reporting and analytics, and more. A contact center with all these capabilities was once only affordable by the largest businesses. Now, with Avaya OneCloud CCaaS, it can be a quick reality for any business. Do what you do best. Focus on caring for your customers, and rely on Avaya to care for your customer communications environment. Are you ready to deliver the kind of experiences today's customers expect? Then you're ready for Avaya OneCloud CCaaS. Buenísimo. ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo están? Mientras empezamos ya a cargar la presentación que tenemos hoy día preparada para ustedes, les teníamos esta pequeña sorpresa. Queríamos partir distinto este webinar, donde les queríamos mostrar un poco de qué es lo que vamos a hablar y con la empresa que vamos a estar conectados. Primero saludarlos a todos los que se están conectando desde distintas partes de Latinoamérica. Como siempre es un placer que se conecten desde México hasta Argentina y, por qué no, siempre nos están acompañando también desde otros lugares del mundo. Y como siempre vamos a hablar de esta transformación digital y cultural que estamos viendo producto de la pandemia, y la estamos viviendo también de una manera totalmente distinta, que nadie se imaginó que le íbamos a estar haciendo quizás desde nuestros hogares, o que íbamos a tener que ir a la oficina de vez en cuando. Quizás estamos retomando en algunos países ya la oportunidad de volver a las oficinas, en otros lugares estamos volviendo a cuarentena. Entonces, esta transformación ha sido un proceso bastante duro, una experiencia para todos nosotros, y por eso la idea es que trabajemos en colaboración, como siempre lo hemos dicho. Y en este trabajo en colaboración es que nos acompañemos de empresas que ya tienen soluciones, de empresas que hoy día ya saben cómo enfrentar estos problemas y ya tienen experiencia. Es una empresa que conozco desde mi otra vida, cuando trabajaba en un banco y veía su logo que nos apoyaba en distintos procesos dentro de lo que hacíamos. Así que es un placer que nos acompañe el equipo de Avaya, que hoy día nos va a hablar de multi-experiencia con Avaya OneCloud, de APIs, de orquestación y mucho más. ¿Y quién está a mi lado? Está desde Brasil, Yuri Sevenjekovas. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Cómo te va? Bienvenido a este webinar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricio. Gracias. Bienvenido a todos también que están acá con nosotros. Un gusto tenerles todos acá. La idea hoy es hablar un poquito ahí de multi-experiencia, ¿no? Porque no solo la pandemia, pero todo ha traído esta transformación para todos nosotros en todos los cantos del mundo, ¿no? Entonces, estoy bien, gracias por preguntar y espero que estés bien también. Y a la idea de compartir un poquito de qué podemos hacer con la nueva solución de Avaya acá y también los conceptos, ¿no? Que toda la cuestión de transformación nos trae también. Así es, así va. Vamos a tener una jornada donde vamos a tener presentación, videos, demos. La idea es que quedemos conectados. La idea es que ustedes también puedan ver la plataforma, se conecten con Yuri, se conecten con el equipo, que también vamos a estar atentos en que los podemos ayudar. Yo los dejo, nos vemos al final, porque me gustaría que también al final pudiéramos conversar, le hiciéramos preguntas a Yuri, cómo nos puede apoyar en los distintos procesos que nos va a presentar hoy día. Así que yo los abandono, los dejo por un rato. Yuri, el escenario es tuyo. Que esté muy bien.
Gracias, Patricio. Bueno, amigos, entonces la idea hoy es hablar un poquito de multi-experiencia con Avaya OneCloud CCaaS, que en realidad Avaya ha pasado por una transformación también en los últimos años y para llegar a este nivel de cloud, ¿no? Con soluciones nativas, digamos así, de cloud. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestra nueva solución que se llama OneCloud CCaaS, pero con algunos enfoques que creo que son muy importantes para el tema de transformación, ¿no? Como APIs, orquestación de multi-experiencia y mucho más también. Hay algunos otros temitas ahí que complementares. Bueno, Avaya, como comenté, pasó por un proceso de transformación. Entonces, hoy creamos un concepto que se llama Avaya OneCloud, que engloba todas las áreas, digamos así, de soluciones de Avaya. Y en la presentación de hoy vamos a enfocar en CCaaS, que es el Contact Center as a Service, experiencia del cliente como servicio también, ¿no? Y eso está basado también en el futuro del Customer Experience, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a un nivel de Customer Experience realmente diferente, realmente integrado y realmente que traga las expectativas del cliente a la realidad? ¿No? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos la atención al cliente no tenemos todo integrado, no tenemos todos los canales funcionando correctamente y mucho más que eso, ¿no? Cómo traer la expectativa del cliente de acuerdo con su contexto, ¿no? Porque mi contexto puede ser uno hoy y puede ser otro mañana y dependiendo de eso necesito cambiar cuál es la experiencia que voy a ofertar a mi cliente, ¿no? Tanto automatizada cuanto asistida. Entonces, ese es el tema principal. Y Avaya ha partido para todo ese concepto de cloud ya con soluciones nativamente desarrolladas a cloud, como CCaaS, ¿no? Entonces, basado en arquitectura con un ecosistema abierto, con automación embebida y ya creada con tecnologías de microservicios, containers, entonces ya basada en soluciones de cloud efectivamente, ¿ok? Dentro del concepto de OneCloud CCaaS, este es el primer, digamos así, conjunto de funcionalidades y de áreas que tenemos dentro de CCaaS ahora. Este conjunto es vivo, entonces va evolucionando a cada mes y a cada año, trayendo nuevas soluciones, nuevas funcionalidades ahí arriba de la solución de CCaaS. Esta es la ventaja de tener toda esa solución basada en soluciones de desarrollo más dinámicas y que nos permite traer velocidad, digamos así, a la entrega de features y funcionalidades, ¿sí? Entonces, tenemos todo el círculo completo de multi-experiencia dentro de la solución de CCaaS. Entonces, desde proveer canales, tanto digitales cuanto voz, toda la parte de enrutamiento y decisión también. Entonces, ¿cómo podemos definir cuál es la mejor opción de automación o de atención asistida a un cliente y cuál es la próxima mejor acción que debemos tomar para este cliente al momento, ¿no? Eso todo conjunto con servicios de automación y también considerando no solo la parte de traer los canales y traer las experiencias, pero también orquestación de procesos. Y eso se incluye la parte de desktop de los colaboradores, la cuestión de procesos en sí, que vamos a explotar un poquito, y también de reglas de negocio, porque procesos y reglas de negocio necesitan trabajar conjuntamente para llegar al final de la, por ejemplo, definición de la próxima mejor acción para este cliente al momento, ¿sí? Colaboración por toda la empresa, ese es un tema interesante porque podemos comunicarnos dentro del front office con el back office y viceversa, ¿no? Entonces podemos traer más colaboración dentro de la empresa de los diferentes departamentos y diferentes informaciones siendo compartidas alrededor de todos los equipos, ¿no? Dentro de la empresa, ¿sí? Y la cuestión de compliance, que no podemos nos olvidar, ¿no? Necesitamos seguir el proceso de acuerdo con compliance, también para garantizar la seguridad, vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, garantizar la seguridad de las transacciones del cliente o también del proceso como un todo, ¿no? También toda la área de gestión de recursos, y acá tenemos desde el básico como grabación de pantalla, grabación de voz, pero también WFM, manejo de calidad, todas las áreas relativas al concepto de Workforce Engagement también está presente en la solución de CCaaS.
Y al final, no nos olvidemos también de lo más importante, cómo traemos conocimiento y también información dentro de la solución, con reporting en real time y histórico, que vamos a hablar un poquito también, que está muy interesante ahorita, con real time insights también para traer más informaciones al colaborador para que pueda auxiliar a resolver, a solucionar la necesidad del cliente al momento. Y también haciendo transcripciones de voz a texto para traer también ayuda a este colaborador al momento de una llamada con el cliente. ¿Sí? Entonces tenemos todo el círculo completo, digamos, de experiencia ahí que puede ser utilizado de diferentes formas dentro del ambiente de SICAS. Y la primera parte que me gustaría traer hoy para ustedes es el tema de APIs, ¿no? Porque SICAS es basado en el concepto de API First, el approach de API First. Entonces, todas las áreas de SICAS tienen disponibles APIs para hacer diferentes tareas dentro de la solución, integraciones, ejecución de tareas como mencioné. Y eso todo porque dentro de que llamamos del approach de API First, la idea es tener todo ese tipo de servicio disponible para usos simples de los demás equipos de desarrollo, demás teams dentro de la empresa que pueden usar capacidades de experiencia al cliente dentro de sus áreas, ¿no? Porque ese era una gran dificultad, una gran punto que quedaba sin explotar dentro de muchas empresas, ¿no? Porque la integración era difícil, no teníamos interfaces simples de uso para poder tomar informaciones, ¿no? Entonces, acá un ejemplocito de cómo podemos usar el tema de API First, ¿no? Te imaginas que está en un hotel y tiene un device inteligente, ¿no? ¿Por qué no puedo crear, por ejemplo, una aplicación que me permita, por ejemplo, dentro del hotel, llamar un Uber dentro de la interfaz de este device? O, por ejemplo, pedir una pizza para ser entregue a mi cuarto del hotel, ¿no? Entonces podemos usar APIs porque muchas empresas, las grandes empresas que están avanzadas en tecnología, muchas de ellas tienen APIs disponibles para una infinidad de servicios, ¿no? Entonces no podríamos dejar de ser diferentes también. Entonces dentro de SICAS traemos muchas cosas de desarrollo ya preconfiguradas, predisponibles para hacer la integración con diferentes sistemas. Y este es un punto interesante porque podemos nos integrar con los diversos tipos de herramientas que tengamos en el ambiente. No necesariamente Avaya. Podemos nos integrar con diferentes tipos de vendors, diferentes tipos de soluciones, no solo de experiencia del cliente, pero también de procesos, de otras cosas más. Entonces, les invito a accesar el developers.avayacloud.com, donde ponemos todas las APIs de las soluciones de Avaya, están siendo publicadas acá, no solamente de SICAS, pero de otras soluciones también que tenemos en el portafolio. Y lo interesante de ese portal es que tenemos todas las referencias de APIs, códigos y todo ya disponible, también los developers guides, changelogs de APIs cuando se cambie la versión. Entonces tenemos todo ya estructurado de una manera más simple que los teams de desarrollo hoy tienen más facilidad de utilizar las informaciones de manera viva, ¿no? Que no sea algo como un documento que se quede sin actualizaciones, sí que sea un portal vivo donde podemos hacer discusiones incluso, ¿no? Entonces les invito a explotar un poquito qué tenemos disponibles ahí. Ya hay un montón de APIs disponibles para uso. ¿Sí? Bueno, fuera eso, dentro del concepto de SICAS también tenemos lo que llamamos de portal de experiencia. El portal de experiencia nos trae un montón de actividades, tanto la parte de autoservicio o omnichannel, no solamente de voz, pero para todo, con mensajería. Speech conversacional, que eso también está directamente involucrado a los bots de IA. Entonces podemos traer inteligencia artificial para tener una conversación de manera natural con el cliente. Tareas de identificación y biometría, vamos a explotar un poquito eso porque en un ambiente financiero esto es fundamental, por ejemplo, para evitar fraudes y traer una camada mayor de seguridad dentro de la experiencia del cliente. Podemos tener integración con el web mobile o con aplicaciones mobile
para hacer, por ejemplo, digital deflection y también hacer cambio de canales, no solamente de digital para voz, pero de voz para digital también. Entonces, y también como parte de coleta de informaciones, ¿no? Porque te imaginas que estoy en una llamada de voz y necesito que el cliente me envíe una información específica, una foto de su documento o su DNI, alguna cosa así. Entonces puedo enviar un link para que se pueda enviar esta información mismo que esté dentro de una llamada de voz al momento, ¿no? Toda la cuestión de conexión, de comunicación proactiva con los clientes. Entonces acá está la parte de outbound, con tanto automatizado cuanto asistido. Podemos traer a una persona también para auxiliar al cliente. Y otros conceptos como callback, para poder manejar de una manera mejor los contactos y el volumen de contactos, pudiendo llevarlo a momentos que tenga un volumen menorcito ahí, ¿no? Y survey, para poder ver cómo está el feeling de este cliente al final del contacto o también después que hay completado un servicio, por ejemplo, dentro de la automación, ¿no? Podemos hacer todo eso también dentro del portafolio de SICAS. Bueno, fuera de eso, comentaba un poquito sobre autenticación, ¿no? Cómo podemos usar informaciones y tecnologías de facto integradas para hacer una autenticación efectiva del cliente. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Las instituciones financieras tienen un montón de datos de cliente que son colectados a todo momento y verificados, y esos procesos usualmente no están conectados, son standalone, ¿no? Entonces, hay una dificultad de traer esta información de una manera unificada, tanto a la atención asistida cuanto también a la automación, ¿no? Entonces, la idea también con SICAS es poder mejorar este tipo de integración entre todas las áreas de colecta de informaciones de los clientes para hacer un proceso de autenticación más efectivo y más seguro y también que pueda ser utilizado en diferentes partes de la experiencia del cliente, ¿sí? Entonces, acá un ejemplo es poder utilizar una biometría, por ejemplo, al principio de un contacto y esta autenticación sigue por todo el círculo de vida de ese contacto, de ese cliente específico. Vamos a ver un poquito eso en la demo también, ¿ok? También la autenticación no es solo importante al lado del cliente, pero también con esta nueva realidad de tener el work from home, poder tener todos los agentes a su casa trabajando, hacer la autenticación de los agentes también. Entonces, ¿cómo garantizar que este agente sea realmente la persona que está manejando las informaciones sensibles de este cliente al otro lado, ¿no? Entonces, hay un challenge muy grande ahí para poder hacer eso y existen soluciones que trabajan en conjunto para hacer también la autenticación de este agente a varios momentos del día, por ejemplo, y poder monitorizar y garantizar que la persona que está ahí es la persona realmente. Bueno, acá tenemos un caso de uso que trae un poquito de todo eso involucrado. Tenemos también una democita que vamos a hacer al final de la presentación que se queda muy interesante también para mostrar cómo funciona todo eso integrado, ¿sí? Entonces, te imaginas que Alex es un cliente, está llamando a BeyondBank por un tema de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, quiere ver cuánto están las tasas relativas a su tarjeta de crédito. Y bueno, usualmente cuando llama, ahí un bot puede tomar esta interacción, ¿no? Y un bot de conversación natural. Eso es interesante porque podemos evolucionar. Eso en el pasado era un poquito más difícil y hoy en día hay tecnologías que nos permiten hacer eso de una manera muy simple, casi como si fuésemos a escribir algo que el cliente va a decir para poder traer eso, ¿no? No demanda tanto más customización como en el pasado y todo eso. Y después que, por ejemplo, el bot puede tomar esta interacción y hacer, por ejemplo, lo que llamamos de definición de la intención de este cliente, se puede, por ejemplo, enrutar todo el contexto a un colaborador. Entonces, por ejemplo, María acá toma este contacto de este cliente y recibe todo el contexto que fue tratado en la automación. Recibiendo eso, ya tiene una idea de qué este cliente quiere, ¿no? Quiere y puede continuar haciendo eso, continuar haciendo la atención de una manera más efectiva y no preguntando nuevamente todo desde el principio, ¿no?
Entonces, Alex explica a Mari que debería tener una tasa cero dentro de las transferencias de saldo ahí. Bueno, basado en el sentimiento negativo, Mari puede tomar una acción. ¿Por qué? Porque ahí se auxilia un motor de IA para ver cómo está el sentimiento de este cliente al momento, ¿no? Entonces ya puede traer informaciones a la pantallita de Mari para ayudarla a hacer una oferta más efectiva de acuerdo con el sentimiento del cliente, ¿no? Otra cosa interesante de tener todo eso integrado es que podemos enviar informaciones al app mobile de este cliente al momento. Mari tiene una integración en su frontend donde puede enviar informaciones o pedir informaciones a Alex también para que pueda, por ejemplo, recibir la notificación y ya asignar un formulario y tener esta información ya lista ahí para que reciba la confirmación que ya la aplicación para el cambio de oferta, por ejemplo, la he completado para este cliente, ¿no? Entonces, Mari recibe esta confirmación y ahí se puede cerrar la llamada porque ya tiene la confirmación, todo fue resuelto en un único contacto y el Alex recibe la encuesta después al final de ese contacto para también garantizar que tiene la información, ¿no? Tiene su tema resuelto ahí. Bueno, ¿cómo es un flujo high level de envío de informaciones o de contactos ahí dentro de la solución? Usualmente recibimos la mensajería al principio, sea voz o sea digital. Se va a un asistente virtual y mira qué interesante. Podemos tener ya un proceso mirando todo eso. Desde el principio que llega la interacción, podemos accionar un proceso para que este proceso siga corriendo y tome las tareas necesarias para definir las próximas mejores acciones, ¿no? Y eso trabaja en conjunto también con que llamamos de reglas de negocios. Hay un motorcito acá donde se puede configurar la regla de negocio para traer todo eso de forma integrada y trabajando conjuntamente, ¿no? Después que este cliente pasa por el Virtual Assistant, el agente virtual, se puede también ya hacer el registro de todas las informaciones a la jornada del cliente. Y también, si caso necesario, hacer el pairing con un agente, ¿no? Entonces, escoger el mejor recurso para tomar este contacto con este cliente al momento, ¿sí? Toda esta interacción puede ser transcrita y también tener esto ya dentro de un otro, digamos así, contexto dentro de la jornada del cliente para explotar esto, ¿no? Y al final tener la encuesta para saber también cómo pasó todo. Eso todo integrado dentro de la plataforma de Analytics para que tengamos reportería consolidada y podamos tener una visión completa de todo ese círculo, ¿no? Eso es posible con CCaaS hoy en día. Cuando hablamos de procesos, entonces cuando mencioné el tema de tener un proceso, mencionamos flujos mismo, ¿no? Flujos de procesos que pueden ser desarrollados dentro de una interfaz gráfica, eso tanto por el tema de orquestación de las tareas del proceso como un todo, cuanto también el proceso de automación, ¿no? Como, por ejemplo, puedo crear un flujo de IBR, ya podemos hacer esto de forma gráfica dentro de la solución y tener toda esta tarea integrada dentro de un flujo de orquestación. Porque una cosa es hacer la automación en sí y otra cosa es tomar las decisiones para dónde va este cliente con la experiencia. Si Yuri ya llamó 3, 4 veces, por ejemplo, al día y está llamando la cuarta vez ahora, hay alguna cosa diferente ahí, ¿no? Entonces probablemente no está contento, tiene un problema que no fue resuelto por la automación anterior. Entonces puede ser que sea más interesante tomar este contacto de este cliente al momento y enviar a un recurso de especialista, por ejemplo, que pueda resolver el tema, que tenga una permisión de hacer cosas diferentes de que la atención básica puede, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede tomar dentro de este flujo y tomar decisiones más avanzadas ahí. Bueno, y lo más interesante es que eso, tenemos acá todo el tema de ciclo de vida de cada flujo. Entonces, podemos tener versiones diferentes, hacer debugs, publicar un flujo diferente. Entonces, se puede construir varios tipos diferentes de experiencia y orquestarlas, hacer testes y después sí publicar también. Entonces, podemos crear diferentes tipos de ambientes ahí, ¿no? Para poder hacer eso. Y tenemos dos públicos ahí. Tanto la área de negocios puede hacer cambios en flujos,
cuanto también el team de desarrollo, porque acá podemos crear integraciones diferentes a integraciones más avanzadas. Y eso trabaja en conjunto con lo que llamamos de regla de negocios, que es el Business Rules Engine, que permite tomar decisiones de, por ejemplo, próxima mejor acción. Se puede hacer una pregunta y simplemente el Business Rules Engine devuelve la respuesta para dar continuidad ahí dentro del flujo todo de omnichannel, de experiencia, todo. Acá trabajamos con una lógica de selección. Entonces podemos definir para cuál experiencia este cliente va a ser enviado de acuerdo con su contexto, porque las decisiones acá son vivas. Entonces podemos hacer todo eso ya configurado también dentro de una pantallita donde tenemos todas las reglas, los atributos de cada regla, que puede ser, por ejemplo, la línea de negocios, el tipo de aplicación, el lenguaje que va a tener, por ejemplo, para casos de uso que tengamos más de un lenguaje, y esos atributos son customizables. Podemos tomar atributos de diferentes tipos customizables de acuerdo con la necesidad del negocio. Y eso definimos de estrategias, ¿no? Entonces podemos crear estrategias de definir cuál es el bot que este cliente va a ser enviado, o se vamos a ofertar un callback, o se vamos a decidir hacer una interacción, enviar esta interacción para un otro prestador de servicios, y por ahí va. Podemos tomar un montón de decisiones diferentes. ¿Ok? Bueno, y tenemos un puntito acá, más un caso de uso, que es el tema de también poder llevar la información a este cliente de una manera más avanzada. Perdón. Cuando mencionamos el caso de uso de la de la tarjeta de crédito, tenemos todo este registro dentro de la jornada del cliente. Después voy a mostrar un poquito el videito ahí para ustedes con el tema de cómo queda ese caso de uso registrado la jornada del cliente. Lo importante acá es tener todo el detallecito de la jornada del cliente. Ahora lo podemos hacerlo con SICAS, ¿no? Entonces, desde que el cliente se pasó por una automación y también qué opciones hay tomado en la automación, cuál es la regla, por ejemplo, dentro del Business Rules Engine que fue seleccionada para resolver para dónde este cliente va, para cuál experiencia este cliente va a ser enrutado. Si enviamos un mensajito ahí para hacer la autorización, por ejemplo, para el cliente pueda aceptar un cambio en su contexto o en su aplicación de tarjeta de crédito. Después, el envío de la encuesta con el resultado. Puede ver que hay una carita acá que está muy, muy contento este cliente después de solucionado su temita. Y después una llamadita que este cliente también ha recibido por el tema de confirmación para hacer la autorización y la confirmación de autorización. Entonces podemos tener una visión muy completa dentro de la jornada del cliente. Ahí les muestro luego en el videíto. Bueno, ¿cuál es el valor, no? Entonces ya podemos conectar a este cliente por diferentes canales de manera transparente, donde no tenga que repetir toda la información, repetir todo lo que ya hay hecho por un canal. Es personalizado de acuerdo con el contexto de este cliente al momento y es seguro porque tenemos varios factores de autenticación a cada paso que este cliente sigue. ¿Sí? Otro punto importante es tener un desktop customizable, ¿no? Entonces, SICAS cuenta con el concepto de workspaces donde podemos customizar la visión y inserir su propio app dentro de esta interfaz. Entonces, acá podemos crear widgets donde podemos recibir informaciones, por ejemplo, como está acá abajo, la autenticación de este cliente entre diferentes áreas con envío de informaciones, sea biometría o sea un envío de documentación. Todo eso está disponible para el agente al final, donde se puede también requisitar esta autenticación a este cliente al momento. Entonces, acá podemos hacer customización de inclusión de cualquier tipo de app o cualquier tipo de necesidad de negocios porque es 100% customizable dentro de la creación de widgets. Esto es importante para que el proceso fluya de la mejor manera posible también para el colaborador, porque la experiencia del cliente está totalmente influenciada por la experiencia del colaborador a la atención asistida también, ¿no? Bueno, acá este cliente desea tener una nueva tarjeta de crédito, entonces se va al sitio web y aplica para una nueva tarjeta de crédito, ¿no? Un bot hace
3 cuestiones básicas para definir cuál es la mejor oferta a este cliente, y este bot ya hace el envío para un agente en vivo, ¿no? Alex, por ejemplo, ya recibe una oferta de callback que cuando haga un agente disponible vas a recibir una llamada ahí. Entonces comparte su número mobile, y cuando un agente se quede disponible, recibe todo este contexto que fue tratado por el cliente al sitio web, al bot y todo más, ¿no? Y ahí ya puede hacer un click to call a Alex para poder tratar con este tema de la aplicación de tarjeta de crédito. Bueno, y enseguida Mari, que ya está con Alex ahí a la llamada, envía por SMS, por ejemplo, como este cliente es un cliente nuevo, una aplicación asistida donde este cliente puede hacer diferentes tipos de verificaciones de identidad. Entonces, Alex pues, recibe ese SMS y inicia una verificación, por ejemplo, de biometría facial, y puede compartir sus documentos para que la banca reciba esos documentos y ya tenga la aplicación toda completa con la información necesaria para crear un nuevo servicio, ¿no? Cuando este cliente termina esta fase, Mari recibe una notificación que ya se completó esta aplicación. Y ahí Alex recibe la confirmación que su identidad ya está verificada. Mari envía la aplicación a este cliente y Alex recibe también y confirma la información y puede hacer la asignatura directamente a la aplicación móvil para que Mari reciba esta confirmación también de Alex. Terminado eso, todo ya está listo, la aplicación toda fue completada y podemos enviar la encuesta. Entonces hay más un caso de uso ahí para poder usar la solución. ¿Okay? Y nuevamente todo se queda registrado dentro de la jornada del cliente. Bueno, ¿cuál es el valor de esta aplicación, no? Entonces se puede cambiar de la automación a la atención asistida de manera transparente y llevando todo el contexto. Es segura y sin complicación porque fluye de una manera natural dentro de todas las fases del proceso, con toda la orquestación y todas las reglas de negocios configuradas. Y este proceso es bien definido, ¿no? Porque ya está construido de forma que se varíe de acuerdo con el contexto del cliente. Y claro, no podemos nos olvidar del contacto proactivo con el cliente, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente nos llama, pero muchas veces necesitamos llamar al cliente, ¿no? O enviar un mensajito, o definir una experiencia para contactar a este cliente de manera proactiva. Entonces, dentro de la solución de SECaaS tenemos posibilidades de outbound tanto de voz cuanto de mensajería para enviar ese tipo de información al cliente y iniciar un contacto, ¿no? Y lo más interesante es que todo está integrado dentro de un único desktop. Entonces podemos variar la visión de acuerdo con la necesidad de este cliente al momento de un contacto proactivo. Bueno, de la misma forma, acá tenemos un caso de uso que es una detección de fraude. Entonces, Alex recibe, por ejemplo, una notificación en su dispositivo móvil a través de la app de la banca de autoservicio, que hay una potencial fraude, una actividad de sospecha dentro de su cuenta ahí. Entonces, Alex ya hace la autenticación de biometría y puede tener un botoncito ahí, request call, para me llamar ahorita para ya hablar sobre ese tema de fraude. Entonces, es algo proactivo, no esperamos que el cliente llame y todo más, ¿no? Ya iniciamos el contacto. Mari, recibes digamos así, el registro de este cliente previamente para saber qué pasó, y hace la llamada a este cliente. Cuando hace la llamada, podemos solicitar una nueva autenticación a este cliente, ¿no? Entonces, Alex hace una nueva autenticación facial para garantizar que él está tratando con Mari ahora, con toda la seguridad. Bueno, cuando Mari recibe la confirmación de autenticación, Mari y Alex pueden discutir y completar la llamada y por ahí también recibir después la encuesta cuando termine toda la atención. Más un caso de uso completo. Y nuevamente, todo registrado en la jornada del cliente, también con las autenticaciones también que este cliente ha hecho y autorización. Entonces, todo registrado de manera transparente para que también los equipos de BI también puedan tener acceso a eso y hacer reportería de jornada del cliente más integrada.
De nuevo, proactivo, responsivo y seguro, ¿no? Entonces, utilizando todo ese concepto. Dentro de la jornada del cliente, entonces, tenemos toda la customización y creación de jornadas customizables con registro incluso de informaciones externas a la plataforma de SICAS. Entonces, por ejemplo, toda la navegación web ya se queda registrada acá en la jornada del cliente de manera transparente. Se puede ver toda la timeline detallada o resumida de que este cliente ha hecho en diferentes canales, no solamente los canales de atención tradicionales. Y lo que es interesante es el Core Data Model de la jornada del cliente es multitenant, es agnóstico a la media, entonces podemos registrar informaciones de diferentes áreas. Posee una API consistente que está publicada en el portal que mencioné al principio de la presentación. Tiene múltiples modalidades de registro de información con diferentes tipos de puntos de contacto y ya es construido dentro de la solución de SICAS, entonces ya está listo ahí para uso. Fuera de eso, tenemos toda la plataforma de reportes que también no podría dejar de seguir diferente y ser customizable y flexible para que se puedan crear todos los dashboards real-time y también reportes históricos, también con exportación o importación de informaciones externas. Eso es interesante porque muchos clientes nuestros ya tienen iniciativas de BI dentro de su casa y necesitan informaciones de la plataforma de experiencia del cliente para poder generar reportes consolidados. De la misma manera, podemos traer informaciones para dentro de la plataforma de Analytics y permitir que generemos reportes consolidados acá también de experiencia del cliente, ¿no? Y crear diferentes visiones, por ejemplo. Lo más interesante es que el propio analista de negocios puede crear diferentes dashboards de manera simple porque tenemos todas las dimensiones de data acá disponibles para poder crear visiones diferentes con gráficos, con tablas, con todo eso ya listo dentro de la plataforma, ¿no? Incluso reportería de Customer Journey, que lo creo que es uno de los modelos más interesantes con toda la realidad que tenemos ahorita. Y para cerrar, antes de pasar el videito de la demo, esa es una situación que me gusta muchísimo, ¿no? Las personas pueden se olvidar de que usted habló, de que pueden se olvidar de que lo hizo, pero nunca jamás van a olvidar de cómo usted ha hecho a la persona se sentir, ¿no? Entonces, por eso que darle la mejor experiencia posible es el mejor camino para tener un cliente feliz, un cliente que esté dispuesto a hacer más negocios con la empresa, ¿no? Entonces, esta es la idea final que quería dejarles, ¿ok? Bueno, y ahí el videito ahora, si podemos hacer la demo ahora, en eso sería, bueno, el otro videito de cómo funciona. Acá es un caso práctico de cómo la atención se queda, ¿no? Entonces tenemos toda la interfaz ahí donde podemos recibir el contacto de este cliente. Acá hay un correo, todo integrado dentro del mismo Workspaces. Bueno, el agente recibe este contacto o recibe o crea, por ejemplo, un nuevo contacto proactivo para este cliente, donde pasamos toda la información, ¿no? Entonces ahí recibe este correo, este fue un correo recibido y se puede empezar a responder a este cliente. Ya tiene todo el historial ahí que este cliente ha compartido, ¿no? Bueno, acá arriba tenemos todos los controles de contacto. Entonces podemos definir qué vamos a hacer con este contacto. Tenemos todas las áreas de otras informaciones, incluso Customer Journey, ¿no? Entonces para ver cómo está la jornada de este cliente dentro de toda la atención. Acá a lo largo de la demo vamos a mostrar diferentes tipos de jornada del cliente, ¿sí? Y ahí la gente se empieza a responder este correíto. Bueno, listo. Lo hizo la respuesta con todas las tareas y actividades necesarias ahí para hacer hacer la atención al cliente en este momento, ¿no? Bueno, acá tenemos también toda la composición de visión, ¿no? Como lo dijo, toda la tarea acá, toda la interfaz acá es customizable. Podemos tener diferentes widgets. Acá ya he recibido, por ejemplo, una mensajería y también un chat
perciben que también hay multiplicity, ¿no? La gente puede contestar varios contactos al mismo tiempo, ¿no? Acá cuando recibimos, por ejemplo, este contexto de chat, pues recibimos todo lo que fue tratado en la automación ya dentro de la misma interfaz para que la gente pueda dar continuidad ahí a la tarea de atención a este cliente. Y también podemos tomar toda la información básica tratada con este bot para ya de una manera más estructurada, que la gente tenga visión de eso, ¿no? ¿Te acuerdas? La experiencia del colaborador es tan importante cuanto a la experiencia del cliente. Entonces acá, por ejemplo, ya tiene el número de contacto de telefónico de este cliente también y qué desea hacer, cuál es tipo de tarjeta de crédito y por ahí va. Una información más resumida ahí ya para dar una atención diferenciada. Bueno, ahí podemos incluso tener localización, podemos tener un montón de otras informaciones. Y mira, cuando hablamos de seguridad, acá tenemos integrado un motor de autenticación. Entonces, este cliente, como ya empezó el contacto antes, ya tiene la autenticación biométrica hecha. Fue el primer paso de toda esta jornada y el primer que ya pasó por la automación. Entonces, ese agente ya recibe la autenticación, la confirmación de autenticación de este cliente para garantizar que todo esté seguro, ¿no? Entonces ya lo hizo la autenticación una vez, no necesita hacerlo nuevamente. Pero incluso usó el canal más, digamos así, seguro de todos, ¿no? Y acá, cuando empezó este contacto, Mai ya lo hizo una llamada de voz acá. Perciben que ya hay un nuevo card de interacción. Entonces, simple, es integrado y fácil de usar, ¿no? Bueno, acá al otro lado, entonces un otro caso de uso de experiencia de este cliente, el cliente va a llamar, por ejemplo, ¿no? Entonces llama una aplicación, por ejemplo, un IVR, y durante esta llamada puede recibir otros contextos integrados. Mira que ya he recibido acá una notificación del propio app para hacer la autenticación. Entonces, estamos en el IVR, pero ya está integrado con el app mobile para hacer la autenticación de biometría facial, por ejemplo, y dar continuidad a la atención por el IVR. Mucho más simple, es mucho más fácil de que preguntar un montón de informaciones y mucho más seguro, ¿no? Acá interesante también que podemos mencionar, por ejemplo, cuál es el agente que ha tomado esta llamada. Entonces, podemos establecer un caso de confianza entre el agente y el cliente final, ¿no? El colaborador. Puede ser, por ejemplo, su gerente de cuentas y que tome esta llamada. Y de la misma forma recibe toda la autenticación customizada acá. Lo bueno es que este agente puede tener acceso a toda la jornada del cliente para saber qué pasó. Y mira que tenemos acá registrado toda la tarea de autenticación también, ¿no? Entonces, este cliente fue el primero a la aplicación de tarjeta de crédito, pasó por el bot, después fue invocada una regla de negocios que define cuál es el servicio y cuál es el próximo paso, que es la autenticación. Lo hizo la autenticación y ahora está en progreso acá dentro de la llamadita con este cliente. Con este agente, perdón. Y acá se puede tener acceso a todos los transcritos, ¿no? Dentro del Business Rules Engine que comenté un poquito antes, se tiene visión de cuál es la aplicación que fue accionada para hacer esta multi-experiencia con este cliente, ¿no? Entonces envió a un determinado agente virtual y después a un agente en vivo, ahí definido de acuerdo con el contexto de este cliente dentro de estos tres atributos que tenemos definidos acá de la regla. Podemos tener mucho más atributos acá definidos para crear la definición de tareas. Y acá tenemos la regla también de definición de otros tipos de reglas, ¿no? Definición de callback, definición de tiempo estimado de espera para definir, por ejemplo, un otro autoservicio, una segunda chance de hacer el autoservicio. Y todo eso integrado dentro también de la plataforma de Analytics para que podamos generar reporterías integradas, ¿no? Entonces, perciben al lado izquierdo acá, tenemos todas las reglas que fueron seleccionadas. Entonces, ¿cuál es la regla más definida o usada ahí, por ejemplo, dentro de esta atención? La lenguaje, el tipo de aplicación que fue hecho,
cómo está la segmentación de este cliente. Entonces perciben que mucho más de que simplemente un reporte operacional, sino una inteligencia de negocios. De la misma forma, cuando tenemos un otro acceso, tenemos registrado dentro de la jornada del cliente, por ejemplo, el sitio web donde pasó este cliente, cuáles opciones que fueran accionadas ahí, y también las otras reglas. Eso se cambia de acuerdo con la jornada específica de cada contacto del cliente o cuando definimos que se cierra esta jornada y empieza una otra nueva, ¿no? Para tener detalles de la jornada del cliente, basta hacer un clic acá al lado de transcript también para ver qué pasó en cada pasito ese de la jornada del cliente, ¿no? Y también toda la notificación proactiva, ¿no? Acá es una otra visión de una otra jornada donde podemos ver que este cliente también pasó por la aplicación de tarjeta de crédito, pasó por una llamada antes de autorización, y el próximo, que fue hoy, hay recibido una notificación de fraude, un potencial fraude, y ahí también hay recibido todo el contacto por SMS para la autorización, la identificación si es una transacción de este cliente mismo o no. Un otro punto importante acá a la derecha es que tenemos todo el sentimiento de este cliente. Entonces el cliente por ahora ainda sigue con un buen sentimiento ahí por todo. Bueno, otro punto interesante es que cada punto de ese puede ser registrado de forma customizada, ¿no? Entonces la indicación que tiene de la aplicación aquí puede ser customizada con los términos de negocios que usan dentro de su atención, ¿no? Entonces para darle una visión también más customizada de acuerdo con que tienen dentro del ambiente de negocios. Eso también es otro punto importante. ¿Sí? Y ahí por toda la reportería ya integrada de manera simple también para mostrar todas las reglas. Dentro de la plataforma de Analytics podemos customizar esta visión de acuerdo con cada dato que tengamos, mismo datos externos como comenté. Entonces podemos generar diferentes dashboards, diferentes paneles de gestión historial, por ejemplo, para tener eso disponible. ¿Sí? Bueno, y la última demo. Tenemos acá nuevamente el acceso por el dispositivo móvil. El cliente recibe la notificación de fraude y ahí se puede autenticar por la aplicación móvil para revisar la transacción. Y ahí hay un botoncito para hacer un request call sobre eso, ¿no? Yo podría, obviamente, hacer el review de la transacción por dentro del API móvil también. Bueno, aquí mencionamos que el cliente va a recibir una llamada luego y lo interesante es que podemos poner el número de donde se va a originar esta llamada, ¿no? Entonces el cliente sabe quién está llamando a él. Porque una dificultad grande del contacto proactivo hoy es hacer con el cliente que el cliente tome esta llamada, ¿no? Por cuenta del número, diversos números que entran en contacto. Entonces podemos hacer eso integrado con canales digitales junto con vos. Y acá definimos la estrategia, ¿no? Podemos definir la estrategia de enviar, por ejemplo, un mensaje inicial para hacer la notificación de fraude y hacer una llamada caso este cliente no use esta notificación dentro de tanto tiempo para poder garantizar que revisemos esa potencial fraude dentro de un periodo efectivo de tiempo. Entonces, todo eso también puede ser creado, este tipo de estrategia de orquestación puede ser creado por el usuario final de negocios, ¿sí? Y acá la navegación dentro del sitio web, quiero ver cuáles son las opciones de tarjeta de crédito que tenemos. Y ahí este cliente quiere una recomendación. Entonces, cuando clica en quieres una recomendación, se va a un bot de recomendación. Este bot da el primer nivel de atención y después se puede enrutar a un agente para ver cómo queda una mejor opción o una mejor atención a este cliente. Acá ya está colectar un montón de informaciones de este bot, nombre, apellido, todo eso. El número de contacto para este cliente ser contactado y el agente recibe este contacto todo dentro de su interfaz integrada para dar continuidad y toda la atención. Recibe todo el historial de este cliente, ¿no? Recibe todo lo que fue tratado en la tarea en la atención de bot y después recibe todo estructurado que había mencionado en la presentación, ¿no?
incluso con el número. Por cómo tenemos todo integrado, acá es posible hacer un click to call. Entonces, la gente basta hacer un clic en la opción para hacer un click to call. Y para cerrar el tema, acá podemos utilizar en conjunto la transcripción activa de la llamada de voz para tomar puntos de acciones también basado en la voz, no solamente en texto, ¿no? Entonces acá podemos definir cómo el cliente anda, cómo está el sentimiento del cliente al momento, si necesitamos tomar una acción diferente junto con este agente por cuenta de qué está pasando, ¿no? Y hay diferentes reglas que pueden ser ejecutadas de acuerdo con cómo anda esta charla ahí entre la gente y el cliente. Y claro, podemos ver esto también dentro de un dashboard consolidado para ver cómo queda toda la información, cómo qué los clientes están mencionando, cómo sigue los temas todos dentro de la atención del cliente. Bueno, esa es la demo y los asuntos principales ahí que quería traer hoy. Tenemos también algunos materiales cargados acá que pueden bajar, también un montón de información interesante. Y bueno. Buenísimo, buenísimo, Yuri. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, ahí estamos dejando material para que puedan descargar y puedan revisar un poquitito más en detalle todo lo que tú presentaste. Que mientras estabas avanzando en la presentación y me empezaba a imaginar hoy día qué es lo que está pasando con esto que estamos viviendo, donde los canales digitales se han vuelto una parte muy importante hoy día para la atención a público. Antes teníamos muchas sucursales, abríamos sucursales por doquier para mejorar nuestros canales, pero hoy día nos dimos cuenta que a través del celular, que a través de tu computador, puedes efectuar prácticamente las mismas operaciones. Eso obviamente de trasfondo ha traído también brechas digitales, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos que ir mejorando por la parte económica que tenemos, pero en definitiva nos dimos cuenta que podemos conectarnos de esta forma y podemos tener plataformas multicanales y en este caso, como tú lo estás mencionando, omnicanales, donde el cliente puede partir la operación en una parte y terminarla en otro sitio. Y eso también es muy bueno para el cliente porque pasa mucho hoy en día cuando tú estás en una operación, te enrolas, colocas tu root o tu nombre y cuando te contestan te dicen, ¿con quién hablo? ¿Me puede dar su root? Entonces tú dices, pero si ya lo hice, ¿por qué tengo que hacerlo de nuevo? Y esa experiencia digital que tú quieres lograr, la vas perdiendo. Entonces, la gracia de la plataforma es que justamente tú al cliente lo tienes desde el minuto cero hasta cuando ya terminas el requerimiento, puedes saber quién es y quién dice ser con todas las variables de seguridad. Y ahí yo voy con la primera pregunta, porque ya vi que había un par de preguntas de Andrea y de Sergio. Yo quería saber cómo funciona la plataforma, porque la segunda lámina tú mostraste que tenía toda una plataforma, y en esa plataforma me imagino que puede ser un Lego, donde yo puedo ir tomando ciertos componentes y los puedo ir enrutando y también metiendo dentro de los procesos que tengo en un banco o en la empresa que yo quiera hacerlo, ¿cierto? Perfectamente, Patricio. Es exactamente de esta forma. La idea es que sea una solución composable, ¿no? Entonces se puede construir de acuerdo con un Lego, tomar funcionalidades específicas para cada necesidad, digamos así, ¿no? Porque aprovechando lo que comentaste, muchas veces lo que pasa es que las empresas tienen que llamamos de omnicanal, ¿no? Pero no es omnicanal. Tiene un montón de canales diferentes, pero eso no trabaja en conjunto. Entonces, un ejemplo de este Lego es tomar, por ejemplo, el Business Rules Engine, que puede ayudar a tomar la próxima mejoración integrando estos canales, mismo que no sean Avaya, ¿no? Entonces, esta solución puede ayudar a orquestar, digamos así, este ambiente que es totalmente dispar y no integrado por cuenta de eso, porque hay un montón de vendors diferentes, digamos así, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. Perfecto. Oye, Yuri, ¿te parece respondemos un par de preguntas? Porque mira, Claro. ya tenemos creo que 3 o 4 preguntas, donde Daniel nos pregunta si los reportes históricos pueden ser personalizados. Perfecto. Tanto histórico cuanto tiempo real. Esta es la belleza de la solución de SICAS, ¿no? Todos los reportes y dashboards están basados en soluciones que nos permiten crear diferentes áreas, incluso traer informaciones externas también, ¿no? Entonces es mucho, mucho más flexible de lo que tendríamos antes. Perfecto. Esperamos haber contestado tu pregunta, Daniel. Andrea también nos dice, hola a todos, ¿cómo estás, Andrea? Luri, en cuanto al análisis de datos para la experiencia del cliente,
tomaron en cuanto a la personalización. ¿Cómo crees que debe ser la parte de atención al cliente actualmente entre lo automatizado y lo humano? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Andrea. Excelente pregunta, Andrea. Lo creo que es el challenge ahí, es cómo hacer la automación realmente resolver el tema del cliente, ¿no? Porque muchas veces, eso ya debe ter pasado con todo acá, ¿no? Entramos en un bot y el bot tiene opciones fijas, pero no resuelve el tema. Y muchas veces es difícil llegar a la atención. Entonces, la integración entre el humano y la atención automatizada debe ser de manera transparente para que el cliente pueda llegar a alguien que resuelve la requisición al momento, ¿no? Entonces, ese es el challenge. Y cuando tienen un motor de reglas, se puede decidir eso, ¿no? Como el ejemplo que mencioné, ¿no? Intento 3, 4 veces, no puedo resolver nada. Puedo marcar a este cliente para enviarlo a una otra opción y hacer una atención más customizada, ¿no? Algo más próximo. Porque el cliente hoy en día quiere ser tratado de manera personalizada y si simplemente lo ponemos en una automación de full ahí, ¿no? Que sea el simple, muchas veces no resuelve el tema. Entonces, eso todo puede ser retroalimentar de manera a crear una atención al cliente más efectiva, ¿no? Algo más customizado también para cada cliente. Perfecto. Cristina también nos pregunta, buen día, disculpa, no sé si me perdí esta aclaración, pero la plataforma se integra con redes sociales y WhatsApp. Aquí esta parte es muy buena, podrías ahí profundizar y cómo lo hace también. Claro, perfecto. No, sin duda, sin duda. La idea acá de la plataforma es tener todos los canales de atención, incluso canales sociales como WhatsApp también, ¿no? Porque la atención está cambiando, ¿no? Entonces, un canal solamente no es más efectivo y mucho más cuando entramos en el tema social, ¿no? Entonces, sí, la solución ya nace desde el principio con todos los canales digitales integrados y ahí podemos recibir los contactos, sea público o privado, por ejemplo, cuando hablamos de medios sociales, como por WhatsApp directamente. Y también trabajamos con el concepto de mensajería puede ser respondida a tanto tiempo, ¿no? Después, porque el cliente no necesita responder el momento, ¿no? Entonces, ese concepto está embebido en la solución. Perfecto. Andrea también nos dice, ¿tienen algún caso de uso con alguna entidad financiera de la región? ¿Qué servicios se han integrado? Sí, tenemos algunos casos de uso, incluso también integrado con motores de IA adicionales, ¿no? Como Watson, por ejemplo, para la parte de bots y integrado dentro del flow de la experiencia, ¿no? Algunos conceptos de esta solución son nuevos, acabaron de llegar también, no hace tanto tiempo así, pero todo integrado, ya tenemos algunos casos del cliente que tenemos también la atención ya más lista. Ahí podemos compartir en una presentación futura también estos casos. Perfecto, mira, y me quiero quedar con algunas preguntas que fuimos haciendo durante la charla, que me llamó la atención cuando tú preguntabas si ya cuenta con iniciativas de multiexperiencia o si los servicios ya están integrados totalmente. ¿Cómo lo ves, Yuri? ¿Qué es lo que nos está faltando hoy día para empezar y comenzar con este proceso, donde tengamos la integración de nuestros canales, podamos entregar un buen servicio? Porque tú lo dijiste al final, antes de comenzar la demo, tú lo dijiste. La idea es que tengamos clientes felices, que muchas veces todos siempre hablamos del proceso de transformación, el cliente tiene que estar en el centro, pero ¿lo estamos haciendo realmente? ¿Estamos teniendo clientes felices o en definitiva estamos teniendo clientes donde tratamos solamente de apaciguar un poco y de responder rápido, pero no realmente brindar una solución, que es lo que están esperando hoy día? ¿Cómo lo ves hoy día? Bueno, lo veo que hay iniciativas buenas, pero muchas de ellas no están conectadas como deberían, ¿no? Entonces ahí no es posible dar continuidad, porque muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos la automación, ¿no? Entonces ahí tenemos los bots para resolver el tema del cliente, pero ¿cuál fue el sentimiento de este cliente al final de este contacto solamente con el bot, por ejemplo? Muchas veces la información no está disponible para ninguno, en realidad, ¿no? Y muchas veces la encuesta también, cuando enviamos, la dificultad de respuesta de la encuesta para saber también el sentimiento del cliente. Entonces, cuando tenemos una solución que nos permite hacer automación de análisis de sentimiento para ya saber cómo está un poquito, pero enviamos la encuesta para también tener esto, ¿no? Y ahí podemos hacer algunos contactos proactivos para entender cómo este cliente sigue. Es posible solucionar la cuestión del cliente de una manera más efectiva, ¿no? Porque simplemente
ponemos ahí y listo, no, chao, pasó por la automación y dale, ¿no? Entonces no es así, no debería ser así al menos, ¿no? Entonces ya hay tecnología que nos permite hacer eso hoy en día. Perfecto. Y esa tecnología me imagino que también va de la mano con todo lo que es analítico, con dashboard, que nos permite también ir midiendo el desarrollo de lo que estamos haciendo. Seguro, seguramente, Patricio, porque hoy en día, en realidad, lo más difícil no es poner un canal a funcionar, ¿no? Ponemos ahí un canal listo, ok, vamos a botar WhatsApp ahí, listo. Pero ponemos WhatsApp y no resuelve el tema del cliente, no resuelve nada, ¿no? Entonces tenemos que tener los dashboards que nos muestre cómo funciona la automación, ¿está funcionando o no? Ok, ponemos la automación y hay la opción de hablar con un agente, todos se salen por ahí, todos van a hablar con un agente, ¿por qué? Porque la automación no es efectiva, entonces necesitamos tener esta visión sí o sí. No hay otra forma más de hacerlo, ¿no? Perfecto. Andrea también nos pregunta, siguiendo con los clientes, ¿cuáles serán las principales tendencias en atención al cliente en LATAM este año, según tu visión? Perfecto, perfecto. Buenísima pregunta en realidad, ¿no? ¿Qué yo veo, no? Hasta hablando con un montón de clientes diferentes también, ahí tenemos un poquito de esa experiencia, ¿no? Es realmente integrar las cosas efectiva, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No solamente por canales, ¿no? Muchas veces las empresas se olvidan, por ejemplo, que el app móvil es un canal de atención. El app necesita estar integrado con los demás canales, ¿no? Entonces, muchas veces no hay. Entonces, muchas veces hay, ok, quiero hablar con alguien, ahí hay un número de teléfono para llamar, pero hoy ya hay mucho más técnico para integrar todo, ¿no? No solamente digital, cuando menciono el chat, no. Quiere poner un botoncito ahí para llamar a alguien, tomar una regla de decisión para definir, ok, este cliente voy a enviar al chat o voy a enviar una voz, porque es un cliente VIP o es un cliente que tiene un ticket grande acá dentro de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar, no? Entonces, esa es una iniciativa que yo veo que los próximos meses o próximo año debe tomar un avance muy grande, porque lo que ya tenemos básico ya no está más, ¿no? El cliente quiere más, en realidad. Correcto. Y ahí, Yuri, tengo otra gran pregunta. Mira, vamos a esperar si es gran pregunta también. Quizás no es una gran pregunta, pero en definitiva, siempre cuando estamos hablando, estamos pensando de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, cuando hablamos de poder empezar a enrutar todos los canales digitales que tenga. Pero esto también funciona para una mediana, para una pequeña empresa, para un pequeño banco, para una cooperativa, para una caja, sobre todo que en Latinoamérica las cajas y la cooperativa y las microfinancieras juegan papeles muy importantes dentro de la economía. ¿Cómo lo ves tú ahí también? Perfecto, no. Esta es la belleza de la solución en nube, ¿no? Solución en nube pública se aplica a diferentes tamaños de clientes, desde un cliente corporate gigante, cuanto a clientes menorecitos, ¿no? Porque ¿qué lo veo? Es que la complejidad de los ambientes ahora no son diferenciados por la empresa ser grande o no. En realidad hay empresas pequeñitas que tienen una complejidad de atención al cliente muy grande. Entonces esta solución puede ayudar también a estos clientes porque como es todo en nube, no necesita una inversión muy grande, ¿no? Para empezar a usar ese tipo de solución. Esa es la belleza de tener una nube pública. Perfecto, perfecto. Mira, Daniel nos pregunta, entiendo que esta es una, mira, va relacionado con lo que estabas conversando. Entiendo que esta es una solución en la nube independiente. Si tengo un IP Office, ¿es posible la integración con CAS para que se puedan comunicar con las extensiones administrativas de la oficina? Sí, esa es la idea. Ese es un modelo que estamos explotando, Daniel. En realidad, para definir también cuál es el mejor modelo de conexión con ambientes on-prem. Porque la idea de esa solución es hacer colaboración y no solamente con tecnologías Avaya, ¿no? Entonces, eso es lo que también es interesante. Ahí solo vemos, por ejemplo, un troncal para poder hacer llamadas, este tipo de cosas ya está ahí para definición también del modelo. La cuestión es que estamos intentando crear modelos nuevos más inteligentes, digamos así, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos en la roadmap que puedo comentar con ustedes es una integración con Teams también, porque hay mucho back-office que está en Teams y no habla con el contact center y todo. Entonces, eso ya está también siendo hecho afuera de nuestras propias soluciones también, lo obvio. Nuestras son más fáciles. No están leyendo lo que estamos conversando, lo que estás diciendo, porque Cristina nos dice, ¿se integra con la suite de Google? Sí. Se puede integrar. No, hoy no está como una integración de full, pero te acuerdas que hay un montón de APIs. Entonces podemos usar esas APIs para integrar. Esa es también la belleza de la economía de las APIs, ¿no?
podemos usar porque son métodos de full ahí para hacer la integración. Pero claro, esos tipos de integraciones, todos con esas suites más usuales, estamos creando cosas dentro del roadmap de la solución para que ya estén listas también. Y las entregas, eso es un punto también que me gustaría comentar, las entregas del CICAS son mensuales, entonces todo mes tenemos nuevas funcionalidades ahí en entregas, no es más una cosa que, oh, ok, el próximo año va a tener una solución, etcétera. Es algo mucho más rápido. Perfecto. Mira, Andrea nos dice, ¿y crees que la colaboración entre terceros o todos los actores enriquece más la industria? Sin duda ninguna, Andrea. En realidad eso debería pasar más, principalmente también con soluciones complementarias, ¿no? Porque tenemos ambientes cada vez más complejos, con más cosas ahí que podemos compartir informaciones muy valuables, ¿no? Experiencia del cliente no es un tema solamente de contact center, ¿no? Es un tema de toda la empresa. Entonces la colaboración entre diferentes soluciones es fundamental. Así es. Mira, Javier nos pregunta también, con la llegada de la tecnología 5G, ¿las soluciones de Avaya se pueden integrar de alguna forma? Perfecto, Javier. Excelente pregunta. Sí, en realidad una de las iniciativas que tenemos acá, el tema de IoT, ¿no? Entonces, porque un contacto, digamos, un contacto puede ser un device IoT generando información. Entonces, con el tema del 5G, ese universo IoT va a ser mucho más expandido, ¿no? Entre todo lo que tenemos de sensores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las iniciativas que estamos evaluando ahí para traer, porque SICAS tiene un concepto de que se puede traer su propio canal, no necesariamente un canal usual que ya estamos acostumbrados ahí, como WhatsApp, Tish y tal y voz, pero otro canal como, por ejemplo, un device generando información. Buenísimo, buenísimo. Ya llegando, Yuri, a la pregunta de reflexión, nos pasamos un poquitito hoy día de lo normal. Mira, tenemos otra pregunta más, de Johnny. Respondámosla y pasamos a la pregunta de reflexión, ¿te parece? Claro. Dice, cuando la atención requiere que se haga un pago, ¿posee una pasarela de pago o puede integrarla? ¿Qué tan difícil es la certificación con las marcas de tarjetas? No, es posible, sí, incluso no es tan difícil, porque ahora todos los métodos están definidos, ¿no? Y bien documentados y con la documentación viva. Entonces, no es difícil porque el portal que mencioné para ustedes con las APIs está disponible ahí. Se puede accesar y ver cómo son las APIs. No es algo, por ejemplo, oh, necesito desarrollar un conector, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las áreas incluso de integraciones. Hay algunas APIs que ya están publicadas ahí, pero hay APIs más avanzadas que van a ser publicadas en los próximos meses, que nos permiten hacer integración incluso de cambio de comportamiento de la solución, ¿sí? Hacer un matching diferente de agentes, hacer, ¿sabe?, una influencia administrativa, crear un task, por ejemplo, dentro de la orquestación, que puede ser, por ejemplo, un task del medio de pago, ¿no? Y ahí se puede crear, hacer la autenticación de pago acá, y ahí se puede traer. Entonces, es algo que son métodos conocidos, digamos así, para hacer la integración. Mucho más fácil de que fue en el pasado. Perfecto. Ahora sí, Yuri, un poco haciendo una reflexión final de cómo, qué es lo que está pasando, sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú el tema de la atención al cliente? Estamos en pañales, tenemos una oportunidad de crecer, estamos haciendo las cosas, estamos respondiendo, todavía estamos hablando de transformación y estamos recién en una etapa multicanal, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo ves tú hoy día a Latinoamérica, según la experiencia también de Avaya, que hoy día trabaja ya con varias empresas a nivel latinoamericano? Perfecto, excelente pregunta, Patricio. Incluso así, lo veo que estamos avanzando mucho, ¿no? Así en general, porque muchas empresas ya tienen iniciativas y también lo hicimos la pregunta de acá en los Hangouts para saber también cómo anda todo, ¿no? Pero lo que yo veo con los clientes que yo tuve contacto, muchos tienen iniciativas, pero muchas iniciativas son básicas, no están integradas en general, o son iniciativas muy, digamos, iniciales, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un bot de automación para el caso más crítico que tengo acá, que el volumen es mal. Esa es básicamente una iniciativa que lo veo, que muchos están haciendo. Pero, ok, y después, ¿dónde voy, no? ¿Cómo integro todo eso? Ahí hace falta un poquito. Entonces, hay mucha oportunidad de crecimiento dentro de ese tema de multi-experiencia principalmente, ¿no? ¿Cómo que orquestro todo este ambiente gigante de todo contacto con los clientes, ¿no? Entonces, Buenísimo, buenísimo. Yuri, mira, yo te quiero agradecer
la charla. Quiero agradecer que haya estado con nosotros, a todo el equipo de Avaya también, que estuvimos preparando esta presentación, donde estuvo Amelie, estuvo Juan presente, porque es un tema muy fundamental hoy día, sobre todo en la atención al cliente. Estamos hoy día con los canales digitales más abiertos 24/7 que nunca, donde tratamos de entregar un servicio 24/7, ya sea un banco, una compañía de seguro, un retail, porque queremos respuestas ya. Queremos saber qué es lo que está pasando con los clientes y necesitamos soluciones como las de ustedes para poder tener esa trazabilidad, para poder conocer mejor al cliente, que siempre hablamos del cliente, que es el petróleo del siglo XXI. Entonces yo creo que esta es una manera de conocerlo de buena forma. Así que yo solamente agradecerte, Yuri, agradecerle también a todos los que se conectaron, como siempre, desde México hasta Argentina. Un placer haber estado en este webinar. Así que gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Yuri, Gracias a todos, cuídense. amigo. Gracias, Patricio, por todo también. Gracias a todos. Estamos acá disponibles también. Si quieren charlar sobre experiencia del cliente, será un gusto. Así es. No dejemos de comunicarnos, no perdamos la comunicación y la colaboración. Así que nos estamos viendo en un próximo webinar, en un digital, en un seminario. Ahí estaremos conectados con ustedes. Que estén muy bien. Dale. Chao, Muy chao. bien. Chao, Un Yuri, que abrazo. estés muy bien. Chao. Cuídate. Chao, chao.